Buen día a todas y todos. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. También les recordamos que esta actividad será grabada. Si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, infórmenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por último, no olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan. Esto con el fin de registrar su participación. Pues bien, vamos a iniciar con esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión Agenda 2030, Políticas Públicas y Alianzas Intersectoriales. En esta actividad nos acompaña la maestra Carol Alejandra Arámbula Carrillo, de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en Derechos Humanos y Paz y licenciada en Relaciones Internacionales. Licenciada, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfectamente, maestra, gracias. Bueno. Listo. Nada más hay una aclaración. Hoy vemos la segunda parte de la sesión de mecanismos de implementación. La de alianzas es hasta el día de mañana, nada más para no revolvernos por ahí, porque tiene una secuencia todo el programa. Como saben, hemos visto el tema de concepciones y la urgencia de actuar ahora. No sé si pueden ver mi pantalla. Si no, Se dejó de compartir. Permítanme otro segundito, es que me salía que no la ven. ¿Ahí ya la pueden ver? Ya es visible, sí. Sí, ok, listo. Y bueno, entonces, como les decía, hemos estado viendo primero una contextualización de lo que es el desarrollo sostenible, por qué la urgencia de actuar ahora, qué papel tiene la Agenda 2030 en todo esto. Y bueno, han sido sesiones bastante largas y extensas. Como pueden ver, tenemos mucha información en cada uno de estos componentes. Entonces, hoy terminamos lo que dejamos pendiente la semanita pasada en torno a los mecanismos de monitoreo y de revisión, particularmente aquellas herramientas que pueden ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a ejecutar su implementación. Y el día de mañana sí comenzaríamos entonces con el tema de políticas públicas y alianzas intersectoriales, que tiene un enfoque un poquito distinto. Sí quería tener esta segunda sesión con ustedes en el tema de mecanismos, pues porque digamos hay herramientas disponibles para las organizaciones de la sociedad civil, tanto de, digamos, plataformas donde pueden encontrar distintas convocatorias, como otras plataformas que les pueden ayudar particularmente con sus proyectos, así como aquellas que son pues también de incidencia, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil a las que sí les va a interesar mucho este tema de la incidencia, de participar en los mecanismos de revisión de la Agenda 2030, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional o incluso también al nivel internacional, como lo veíamos en la sesión pasada. Entonces, la sesión pasada vimos un poquito eso, cuál es la importancia de la revisión y monitoreo y cómo estas dos caben, pues en realidad en toda la evaluación de la Agenda 2030. Hay procesos que sí buscan de manera muy puntual, que a diferencia que lo que ha pasado con otros mecanismos o instrumentos de desarrollo a nivel global que no han tenido propiamente un sistema de revisión, pues que la Agenda 2030 sí lo tenga, particularmente en temas de derechos humanos o de cambio climático, que es en lo que se insiste más. Y bueno, también vimos algunos ejemplos de cómo se da ese seguimiento. Si recuerdan, vimos que a nivel internacional existen los grupos mayores y otras partes interesadas, que se compone de 22 instancias, donde la sociedad civil puede participar de manera directa. Hay coaliciones dentro de estos grupos mayores que albergan hasta 3,000 organizaciones de todo el mundo que buscan incidir en la revisión que hacen los países de manera voluntaria de la Agenda 2030. Tenemos un mecanismo de revisión también de sociedad civil a nivel Latinoamérica en el marco de la CEPAL. Si lo recordarán, también vimos un poquito que ese se instauró en México, que tiene sus propias mesas de trabajo, que la CEPAL tiene su propia plataforma para saber cómo involucrar a diversos sectores en el tema de revisión de los ODS.
En México tenemos el Consejo Nacional de la Agenda 2030 con un lugar específicamente otorgado a la sociedad civil organizada. Si recordarán que se los conté pues en la sesión anterior. A su vez, existe un comité de seguimiento, comité técnico especializado de seguimiento de ODS, donde también se invita a participar a la sociedad civil. Y para participar en los informes nacionales voluntarios que hace el gobierno mexicano, existe una dirección de OSCs dentro de la Cancillería, que también se las compartía, es donde participan las organizaciones de la sociedad civil en la revisión de los ODS. A nivel municipal y nivel estatal, la cosa es un poquito más complicada porque existen los órganos de seguimiento e instrumentación, los también denominados OSIS, y en estos OSIS, pues dependiendo el lugar donde se encuentre, si pueden participar las OSCs. No sé por qué me sigue aquí saliendo que no se ve en mi pantalla. Vamos a ver otra vez si ahí ya sí la pueden ver, porque no sé por qué no quiere el día de hoy No, compartir. No, se se vio ve primero, negro, pero maestra. ya se volvió a desaparecer. ¿Ahí ya la ven? Ahí ya se ve. Sí, ahí ya se ve. Listo, perfecto. Perdón, es que no sé qué le pasa a mi Zoom el día de hoy. Y bueno, entonces les decía, a nivel subnacional, nivel estados, nivel municipios, también se busca que las organizaciones de la sociedad civil tengan una participación puntual. No en todos los casos ha sido posible. Tenemos 32 órganos de seguimiento e instrumentación a nivel estatal, al menos instalados en México, no todos funcionales. Algunas administraciones los instalaron antes de 2018 y ahora ya no funcionan. En otros casos siguen funcionando, pero nada más con reuniones aisladas una vez por año o 2 veces por año. Y bueno, a nivel municipal se han instalado también 400, más de 400 OSIS, pero también no todos son funcionales. Depende mucho, muchísimo de los gobiernos locales, el impulso que le den, pero también la participación de la sociedad civil a nivel local para estar en estos espacios de revisión y monitoreo de la Agenda 2030, pues en el nivel que más importa, que es el nivel local. Entonces, bueno, nada más para recordar, la lógica que tiene y deberá tener siempre la Agenda 2030 es monitorearse y revisarse a todos los niveles con el involucramiento de todas las partes interesadas y de todos los sectores. Ese es, digamos, al menos en el papel como debería de ser. No necesariamente ha funcionado así en todos los países, sobre todo en aquellos con una complejidad como en México, donde a veces la administración federal es un partido, la administración federal es otro partido y la administración municipal es otro partido. Entonces, por ahí también importante ver que la Agenda 2030 no busca que se protagonice por parte de los partidos políticos, pero sí de parte de las instancias públicas. Entonces, también es un deber de las OSCs y de los ciudadanos, pues, exigir su revisión y monitoreo a todos los niveles, sin politizar o partidizar o hacer, desgraciadamente, como sí conozco casos, donde se ha ligado la Agenda 2030 o a partidos políticos o a movimientos radicales. Cada quien tiene obviamente su punto de vista sobre distintos aspectos de la agenda pública, pero la idea es que no politicemos ni que utilicemos la Agenda 2030 también como un instrumento partidario. Ha sucedido, les doy un ejemplo, en las últimas elecciones, al menos desde el trabajo que a mí me ha tocado hacer de Mago en México, identificamos al menos 6 candidatos en el país que traían más la Agenda 2030 como un tema de partido que de agenda de trabajo. Sí es importante que los gobiernos locales, sobre todo los municipales, tengan programas de gobierno alineados a la Agenda 2030, pero sí hay que ser muy cuidadosos en que no nos manchen el trabajo o el resultado que busca tener la Agenda 2030 en este sentido. Ni tampoco, digamos, lucrar con esto, que también ha sucedido. Digo, han habido ejemplos de todos, de todo tipo, pero bueno, la idea es darle el mejor uso a esta agenda, la mejor imagen a la sostenibilidad y no ligarla a ciertas cosas que pudieran perjudicarla, a veces no necesariamente partidos,
ha sucedido mucho que satanizan, y uso esa palabra porque ha sucedido, que movimientos, por ejemplo, anti-abortistas o movimientos religiosos o movimientos un poco más ortodoxos, que digo, tienen absolutamente toda la libertad de participar y decir lo que piensan en la vida pública, pero que han hecho una mala interpretación de lo que es la Agenda 2030. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con estos. Creo que a lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, se han fijado que la Agenda 2030 lo que busca pues es un bienestar y una garantía de derechos humanos, ligarlo a los derechos humanos, ligarlo a la protección medioambiental, tratar de no posicionar a un sector sobre el otro, aunque las responsabilidades son más grandes, evidentemente, para otros sectores, pero hacer una interpretación de esta agenda como una responsabilidad compartida. Y hago esto de manera muy puntual porque sí nos ayuda mucho el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil también se involucren mucho en esta revisión, se involucren mucho en los espacios de incidencia de la Agenda 2030, pues para poder también hacer ese contrapeso y decir que no es una agenda ni de un partido político, ni de un gobernante, ni nada de eso. Pareciese que mucha gente entendemos eso, pero también hay mucha otra gente que no y que ha hecho mal uso de esto. Entonces, bueno, hay acciones específicas que puede tener cada sector en la Agenda 2030, desde la rendición de cuentas, un plan de trabajo, un trabajo en alianzas, una socialización, son más o menos siempre los que se identifican a primera vista, pero yo ya les había expuesto como algunos 6 pasos que a quienes hemos trabajado en la Agenda 2030 identificamos como de manera más sencilla y también como de manera un poco, no quiero decir obligatoria, pero de manera pues que para que funcione la agenda deberían de llevarse a cabo. Obviamente son procesos de implementación, procesos de monitoreo, de financiamiento o al menos de alocación de recursos, sean a lo mejor no recursos financieros, pero sí tecnológicos y humanos. Que esta agenda también sea seguida o monitoreada y que, bueno, sea socializada y evaluada. Y vamos a indagar y hacer algunas preguntas particularmente para su sector en cada uno de esos casos. Por implementación, pues bueno, nos referimos a que debemos de aterrizar y llevar a cabo la Agenda 2030 y los ODS. Para ustedes, pues una pregunta clave, un poco para ir introduciendo lo que vamos a ir haciendo en las próximas semanas, es cómo creemos que estamos implementando la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los ODS en mi organización. No necesariamente porque yo como organización no haya identificado la Agenda 2030 anteriormente significa que no he trabajado o esté trabajando sobre ella. ¿Qué me refiero con esto? Puedo ser una organización que trabaja con personas de la tercera edad, puedo ser una organización que trabaja con cuestiones ambientales, puedo ser una organización que trabaje con personas con discapacidad o grupos indígenas, puedo ser una organización que trabaja a lo mejor en apoyar a mujeres que han sufrido de violencia de género o a personas trans que han sufrido de violencia de género. Y si nos recordamos los pilarcitos que tiene la Agenda 2030 y cómo busca esta garantía de derechos, pues en realidad, y la realidad es que muchas organizaciones, tanto el sector social como el sector gubernamental o incluso el sector privado, pues ya trabajan sobre la sostenibilidad. Y lo que busca la Agenda 2030 al ser una hoja de ruta para los países es que todos se logren identificar en la Agenda 2030. Entonces, ok, trabajo en cuestiones relacionadas a la igualdad de género, trabajo con mujeres que han sufrido de violencia de género, pues entonces uno de mis, o el más importante de los ODS que debo priorizar es el ODS 5 sobre igualdad de género, que contienen las metas del ODS 5, ya las revisamos, cuestiones que se relacionan con la educación, con las oportunidades socioeconómicas, pero también con una participación activa en la política o activa en la vida pública.
Entonces, como organización que se enfoca en eso, lo que tengo que hacer es traer o interpretar las metas de ese ODS a mi realidad institucional y a lo que hago cada día. Y una vez que hago esa identificación, es plantearme metas organizacionales propias en los que a través de lo que hago, ya sea día a día o con algo nuevo que quiera hacer, es como estoy contribuyendo a ese ODS. Habiendo dicho eso y planteando esta pregunta que les pongo en la pantalla, no sé si alguien quisiese poner un ejemplo a raíz de lo que hemos visto de las metas, cómo identifican un ODS o si ya tienen claro un ODS sobre el que están trabajando. No sé si alguien quiere hacer un comentario, abrir el micrófono. Puede ser de cualquier tema. Aquí estoy, mucho gusto. Yo soy Mónica Gallastegui, de Crecer México IAP. Nosotros trabajamos en el rubro de la educación de calidad, o sea, los ODS a los que estamos alineados es principalmente el de educación de calidad. Dirigimos nuestros servicios a poblaciones vulnerables y la manera de monitorear la implementación de este ODS es fijando metas de objetivos alcanzables, de competencias desarrolladas en las personas a las que atendemos, en los titulares de derecho. Es decir, buscamos desarrollar competencias de agencia y empoderamiento y entonces aplicamos una encuesta de entrada y una encuesta de salida para poder identificar si realmente después del proceso educativo con nosotros, los alumnos lograron desarrollar, movilizar un poco, tener movilidad social, mejores oportunidades laborales, en fin, algo que muestre que hubo un cambio, un impacto. Entonces, en este caso, muchas gracias, Mónica, por tu intervención. En este caso, digo, ahí está muy claro que el ODS, que como organización ustedes tienen, digamos, el prioritario es el ODS 4, Educación de Calidad. Pero eso no significa que a la vez no estén contribuyendo también algunas de las otras metas que puede tener, por ejemplo, el ODS 5 sobre igualdad de género al brindar igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y otras personas con identidad de género, orientación sexual diferente, ¿cierto? Ajá, y 17 porque trabajan en alianza. Exacto, exacto. Súper. O bien también porque su organización, ya dependiendo, por eso es súper, súper importante que miremos toda la agenda y todas sus metas de manera holística, porque puede que alguna de las otras acciones que estén haciendo le contribuya a metas que se relacionen a lo mejor con salud y bienestar, ¿no? A lo mejor en temas de salud mental o a lo mejor en temas que se relacionan con acción por el clima o en sensibilización en vida de ecosistemas terrestres. O sea, hay que pensarlo así, uno, bajo con lo que ya trabajamos y ya tenemos como organización, que hemos hecho durante años, poco, sea poco, mucho tiempo, pero que bueno, ya tenía este enfoque tanto de garantía de derechos como de pues también el bienestar, que nunca perdamos de vista el bienestar que buscamos tener para nuestros ecosistemas. Entonces ahí en ese caso, y lo que siempre le digo a las organizaciones, es tratar de evitar la ambigüedad que puedan tener las metas. Sobre todo aquellas metas que nada más dicen para el, no sé, 2020 queremos lograr la conectividad de al menos el 60% de las personas en el mundo, ¿no? O sea, un decir nada más. Pero bueno, a lo mejor una organización tiene más claro que le pega esa meta, pero a través de qué y con qué cuenta, cómo lo hace, a lo mejor con metodología más clara. Y es ahí cuando las organizaciones, dentro de estas grandes metas que tienen los ODS, le ponen los cómo en su actuar del día a día. Pero lo que yo constantemente le digo a todos los sectores, no nada más a la sociedad civil, es que dejemos de trabajar por los ODS de manera aislada. Es decir, debemos tener un poquito más o defender un poquito más el trabajo que hacen las organizaciones también en el espacio público. Y eso, no, eso me refiero con participar en los órganos de seguimiento e instrumentación a nivel local, si es que existen, si no existen, ver cómo se pudiesen crear o con qué alianzas necesitamos trabajar, ver también cómo esto se está monitoreando y de preferencia poder participar, así sea enviando pequeños insumos anuales
en aquellos espacios que están a disposición para las organizaciones de la sociedad civil. Y a su vez, en este caso que Mónica está tratando temas de educación, hay grupos mayores dentro de Naciones Unidas que nada más se dedican a defender el tema de la educación para la Agenda 2030 en los países que sea posible. Entonces, ¿cómo ligar ese trabajo que se hace muy, muy, muy de base, a lo mejor a un proceso global donde también hay otras organizaciones de base que están haciendo ese sentido? Hay que, como todos los sectores, no nada más el sector civil, siempre buscar tener incidencia, porque si ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar el informe que hizo México este mes de julio en temas de ODS, pues la realidad es que no se toman en cuenta muchas de las aportaciones que hacen distintos sectores a la Agenda 2030. Entonces, un poquito nada más para que se queden con esta pregunta: ¿cómo estamos implementando la Agenda 2030? Es decir, ¿cómo la estamos aterrizando en mi organización? Para eso, los pasos esenciales: identificar cuáles ODS son prioritarios o a cuáles les pego directamente, a lo mejor solamente a una o a varias de las metas de cada uno de esos objetivos, cómo las relaciono con otros objetivos que a lo mejor no pensaría que son, que les pego como directamente, pero sí indirectamente. Y pues bueno, también cuáles de mis acciones aportan específicamente a este tema de la implementación. Y bueno, en ese sentido, pues hay que no solo verificar o entender a qué ODS les estoy contribuyendo, se acordarán, o sea, se busca que las acciones que tengamos siempre tengan al menos en la mira estos 5 aspectos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Otra vez, identificación sobre los ODS prioritarios, metas prioritarias, y lo más importante, o lo adecuamos a lo que ya hacemos, le damos esta, digamos, mirada a lo que ya hacemos con la óptica de los ODS, teniendo muy claro con cuáles estoy trabajando, o bien hago esfuerzos adicionales que me permitan trabajar un poquito más por los ODS. Hay organizaciones que lo que han hecho es literal un tallercito de alineación, cuáles ODS son los que con cuáles estoy trabajando, pero adicionalmente, y viendo el contexto, a lo mejor solo pensaba que trabajaba en educación, pero me doy cuenta que también a raíz de lo que hago en educación trabajo con medio ambiente, entonces ahora plasmo que adicionalmente contribuyo a cuestiones ambientales. Ese es un ejercicio que habría que hacer con cada organización, pero más o menos, y literal esto funciona para todos los sectores, es entender muy bien primero qué es la agenda, cuáles son los pilares que tiene, cuáles son los ODS, cuáles son las metas que me competen y qué puedo hacer yo con esto, tanto con lo que ya cuento como con lo nuevo que puedo hacer. Y bueno, hay muchísimas plataformas, sobre todo son las que se han movido un poquito más, aquellas plataformas que trabajan mucho a nivel global. No sé si algunos de ustedes conozcan estas plataformas que están aquí: Chaosbox, Neon. Todas estas son plataformas en línea que lo que yo estaba hablando con Susana, que me hizo pues el favor de conectarme con ustedes para hacer este programa, es que lo más conveniente para ustedes va a ser que les entregue yo un manualito donde vengan todos los sitios web y los recursos donde ustedes se puedan meter a cada una de estas bases de datos. Estas bases de datos, algunas de ellas ya traen en sus buscadores cuestiones que están alineadas a los ODS, es decir, yo quiero buscar convocatorias que se relacionen específicamente a temas de ODS 2 sobre hambre cero. Entonces, algunas de estas plataformas permiten hacer ese ejercicio. No nos da el tiempo para cada una de ellas, pero sí quisiera como dejarles a ustedes el precedente de que sí hay un montonal de buscadores actualizados en los que se puede, digamos, buscar específicamente aquellas convocatorias que le están contribuyendo a uno de esos. Por ejemplo, esta, no sé si la conocían, esta es de creación colombiana, se llama Impactia. Ellos lo que hacen son específicamente
pues otorgar distintos insumos, oportunidades, convocatorias, becas, no solo becas a fondos para organizaciones de la sociedad civil, sino también concursos a licitaciones, oportunidades de formación que hace mucho falta también en las organizaciones. Ustedes saben en temas de cómo hacer esta procuración internacional de fondos, cómo aplicar a premios, y distintas iniciativas de ánimo, o sea, sin ánimo, tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. Entonces, Impacti es otra opción, aparte de las que les enlistaba por acá, que son muchas. Y bueno, está también que a lo mejor también conocen, Fondos a la Vista, que tiene más o menos una misma estructura que de Impactia para poder encontrar, tanto para poder encontrar oportunidades como para registrar a sus organizaciones en estas convocatorias o mapeos de oportunidades y donantes que puedan estar por allí. Por ejemplo, esta de Terra Ética, y literal me gustó esta mucha porque está actualizada, porque pone los nombres de la convocatoria, los links, quién publicó la convocatoria, y pues bueno, ahí pueden encontrar distintos, de todo tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, solicitudes de apoyo de organizaciones o medios de comunicación, apoyo financiero para fortalecer y sostener iniciativas de derechos humanos. Entonces acá pone tanto los convocantes, las fechas de cierre, etc. Entonces estas también se las puedo ir pasando. Algunas están en inglés, otras sí tienen traducción, ya depende, pero bueno, yo se las mando todas para ver cuáles les pueden servir, porque sí hay mucha movilización de fondos que están abordando los ODS tal cual. Otro de estos es el Joint SDG Fund o el Fondo Común de ODS, que también tiene oportunidades. Que es buenísimo y poca gente conoce, Unleash apoya a muchos emprendedores sociales. De hecho, es uno de los pocos, digamos, antes de la pandemia, eventos o proyectos masivos que buscaban talento en todo el mundo con pequeños emprendimientos sociales o organizaciones de la sociedad civil para otorgarles más herramientas en todo esto que tiene que ver con emprendimiento social. Ahora lo están haciendo de manera un poquito híbrida y con un poco más de trabajo, de formación, pero pues todo en la virtualidad. Están ahorita apoyando iniciativas y estaban buscando iniciativas en México que ayudaran, por ejemplo, a temas de limpiezas de costas. Estaban hasta otorgando fondos para que pues distintas organizaciones pudieran armarse algo en limpiezas de costas relacionadas con el ODS 14 de vida submarina. Está también esta base de datos del SDG Funders, que también le puedes poner por país, el tipo de grupo al que quieres atender, te saca un mapa de cuáles están abiertas, qué se puede hacer con eso también. Están otras que a lo mejor no son buscadores de bases de datos de financiamiento, que creo que son distintas cosas, pero sí son convocatorias. Es la iniciativa, el premio ecuatorial, le llama el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde justamente, no sé si conocían esta convocatoria, pero este año les pedían, sobre todo organizaciones de base que trabajaban con grupos indígenas, que identificaran su alineación con ODS específicamente del rubro de planeta, que si recordarán es agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Y específicamente pedían, aparte de pues el estipendio o el dinero que dan, pedían pues que estuviera pues alineado el proyecto que se presentaba con los ODS. Y tal cual el formulario así lo pedía. Lo sé porque me tocó nominar a una organización de Colombia que quedó dentro de las finalistas y pues bueno, que tenían esta identificación de los ODS muy, muy clara. Y cada vez más, por ejemplo, el otro premio, que es las buenas prácticas de ODS de Pacto Mundial, también está pidiendo alineación con los ODS. Y prácticamente la alineación, otra vez, es saber cómo organización de la sociedad civil, como sector, a raíz de lo que hago como organización, estoy contribuyéndole a la Agenda 2030 y los ODS.
Hay otras que son un poquito más, más leves, no sé si conocían esta. Esta es del Fondo de Solidaridad del Cívicus. Este otorgó más o menos como entre $5,000 a $10,000 a cada organización, apoyando organizaciones de recién creación, permitiendo que este dinero se utilizara para solventar gastos administrativos o incluso salarios, cosa que es poco usual cuando se aplica a este tipo de convocatorias. También prioriza mucho aquellos países que se consideran un poquito represivos en términos de medios de comunicación. México está considerado allí y tiene una aplicación súper fácil de hacer. Ahorita Cívicus también tiene otro premio que se llama el Premio Nelson Mandela en la Innovación, donde van a dar más o menos el mismo monto y tiene características singulares. Y otra vez buscan fortalecer mucho a las organizaciones de la sociedad civil de base. Y siendo juez, bueno, no juez, pero miembro del consejo de este Fondo de Solidaridad de Cívicus en el último año, les puedo decir que sí se aprecia muchísimo que las organizaciones traigan en su lenguaje, traigan bien identificado a qué aspecto de la sostenibilidad pues le están contribuyendo, porque digamos que de alguna forma todos los fondos se están tratando de mover por allá. No sé si alguien sí había escuchado de este Fondo de Solidaridad de Cívicus, porque sí han otorgado financiamiento a organizaciones de la sociedad civil en México. Otra poca pensada por las organizaciones, a pesar de la gran oferta que hay, porque, pues bueno, creo que mucho también tiene que ver con la creatividad, ya me dirán ustedes. Yo habiendo trabajado en sociedad civil y a lo mejor también por rangos de edad, yo estaba muy joven cuando empecé a trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Yo tuve un jefe que siempre me decía, Carol, es que para todo se necesita dinero, ¿no? No podemos tener gente porque se necesita dinero. No podemos, siempre tenía este enfoque de que para todo se necesitaba tanto tiempo, pero sobre todo dinero. Y él se sorprendió mucho que entre nuestros proyectos más exitosos se involucraban muchísimas personas voluntarias. Y hay formas para ustedes de hacer esto, si es que no, conocían la plataforma de voluntarios ONU en línea. Ustedes como organización de sociedad civil se pueden dar de alta, la ONU los aprueba. Una vez que la ONU los aprueba, ustedes pueden subir cualquier tipo de oportunidad. Necesito ayuda desde crear un sitio web, desde hacer banners o pósters, desde hacer un manual de identidad gráfica, traducciones, hacer bases de datos como estas de financiamientos, hacer cualquier tipo de cosas. Si ustedes se dan de alta, si es que conocían o no esta plataforma, se dan de alta muy fácil, sacan sus oportunidades, revisan perfiles que crean que son los más adecuados para la necesidad que desean cubrir. Y uno de los, digamos, requisitos que les pide ONU Voluntarios en línea es que siempre ustedes les pongan a qué ODS estaría contribuyendo la o el voluntario que les apoye en estas distintas tareas. Eso sí es un requisito que siempre pide la ONU. Y bueno, de verdad, habiendo trabajado tanto como voluntaria como persona que ha reclutado voluntarios en esta plataforma, de verdad se las mega recomiendo porque se encuentran gente talentosísima que quiere hacer voluntariado, que se mete allí porque tiene el tiempo, porque quiere aprender algo nuevo, tiene el currículum, y entonces también a veces no dimensionamos que el voluntariado pues es sin duda algo que aporta de manera muy significativa en la implementación de los ODS y que para las organizaciones que a veces son las que más batallan un poquito con el tema de tanto recursos como disponibilidad o incluso a veces hasta el talento humano, pues es de verdad una buena plataforma para que lo hagan. Encuentran voluntarios de todo el mundo. En mi experiencia he tenido voluntarios de Francia, de África, que algunos han hablado perfecto español, que han ayudado a tareas súper clave. Entonces pues se las dejo por ahí. Hay muchas otras, quizá conozcan la de Haces Falta, está esta de Volunteer Match, están un montón de, digamos, plataformas que de alguna u otra forma les ayudan a reclutar voluntarios o voluntarias que quieran estar
pues involucradas en distintos procesos. Todo esto se los voy a poner en ese pequeño manualito. Hay incluso una iniciativa, esta que se llama Traductores Sin Fronteras, que son específicamente voluntarios enfocados para temas de traducciones o facilitar procesos para ustedes. Y esto en el tema de procuración, de verdad les puede ayudar muchísimo. Y hay, bueno, montonales que les pueden ser útiles. Entonces, bueno, con esto les quiero decir que el tema de la implementación no nada más se refiere a que sigamos trabajando con lo que ya hacemos y le demos, obviamente, el cobijo o le pongamos la lupa de los ODS, sino que también busquemos otras formas creativas, si es que no hemos pensado en ellas, de contribuir al desarrollo sostenible a través de herramientas que son gratuitas y que son abiertas, y pues nada más hay que saber dónde encontrarlas para poder seguir impactando de manera positiva en lo que hacemos como organizaciones. Bueno, el segundo aspecto que sin duda las organizaciones tienen que preguntarse es el tema del monitoreo, ¿no? Asegurarnos de que se está llevando a cabo la Agenda 2030 a través de acciones claras. Y así como lo hicimos con el tema de implementación, sí me gustaría saber si alguien ya se ha hecho esta pregunta o incluso lo está haciendo, cómo estamos monitoreando desde nuestra organización los ODS. O sea, tengo cierta intervención, hago cierto proyecto, así es como lo monitoreo, pero me quedo allí o lo llevo a alguna otra instancia. O sea, a raíz del trabajo que hago, como a lo mejor trabajo en red, para que esto sea conocido, sea replicado, se tome en cuenta. No sé si alguien tenga algún ejemplo por acá. ¿Hay alguien que nos quiera contar? María Esther, veo tu manita. Sí. Mira, tenemos nosotros la ODS 3 la meta 3.8, en donde habla de acceso a servicios, acceso universal a los servicios de salud y evitar gastos catastróficos por la atención en la salud. Entonces, tenemos como indicadores la calidad en el servicio y bueno, por supuesto, se levantan las encuestas de calidad en el servicio y si se hubiese conseguido esta misma atención con la misma calidad y al mismo precio en otro lugar, que es lo que nos da el valor social. También tenemos el indicador para cuestión de evaluar evitar el gasto catastrófico. O sea, en el estudio socioeconómico, los indicadores del que consta nos pueden decir cuánto perciben las personas en sus ingresos familiares, personal y familiar, y también si tienen acceso a servicios de salud. Entonces podemos dar un seguimiento puntual, ¿verdad? A todas las personas que asisten a la clínica, y tenemos una buena base de datos, ¿verdad? De 155,000 pacientes que pueden dar cuenta de ello. Genial, muchísimas gracias, María Esther. Son justamente estas preguntas, digo, hablamos un poco de lo que María Esther en la organización hace, ¿no? Para monitorear que se esté, pues que tanto haya satisfacción como que se estén cumpliendo los objetivos. Entonces, lo mismo aplica al momento que queremos monitorear los ODS al interno de mi organización. ¿Cómo me aseguro de estar cumpliendo con mi plan de acción para los ODS? Ojo, puede ser, como les dije, o un plan de acción especial de la organización para los ODS, o en algunos casos le llaman una estrategia especial para los ODS, o es simplemente pues el cómo verifico, el cómo me aseguro de que estoy cumpliendo como mi misión organizacional, ¿no? Hay muchos niveles de avance de sociedad civil, hay muchas dimensiones, muchos tamañitos que tienen las organizaciones que bueno, o incluso estándares también, instrumentos que utilizan, CDOSS que utilizan el ISO o que utilizan algunas otras instrumentos un poco para este tema, pero bueno, lo importante es que contemos con algo que nos dé cuentas o nos haga saber
cómo es que estoy cumpliendo con mi misión institucional. Pero también algo que quizá alguien pueda tener un ejemplo es cómo participo en los mecanismos de mi localidad, ya sea el municipio o estado, que hacen esta revisión formal de los ODS. La sesión pasada a algunos les preguntaba que si conocían de los OSIS y la verdad es que la mayoría de las personas no saben que estos órganos al menos deberían de estar funcionando a nivel municipal. Entonces también hay que dar un salto. Digo, no sé si alguien quiera comentar sobre algún trabajo que hayan hecho en red con el tema de ODS, que esa es otra forma en la que se pudiese hacer este trabajo de revisión, de monitoreo. ¿Alguien tiene algún ejemplo? O no sé si tú misma, María Esther, digo, una vez que esta información es recolectada, ¿a qué Mira, espacios se dirigen con ella? nosotros esta información que recolectamos, tenemos una alianza, vamos a llamarla de esta manera, con el INEGI, en donde les proporcionamos toda la morbilidad visual recolectada a la población cada año y las altas hospitalarias sobre las cirugías que realizamos. Entonces, todo esto ya está en plataforma del INEGI, pero ya ellos son los que, lamentablemente, sí, no hay mucha participación para las organizaciones de la sociedad civil en cuanto podamos monitorear en sus plataformas, como ellos les llaman, internas, en donde podamos visualizar cuál es el impacto nuestro en relación a la atención que dan en ese mismo sentido otras organizaciones u personas morales que se dediquen a la misma área, para ver en qué nivel estamos, o sea, cómo estamos participando, en qué porcentaje, cuál es nuestra, ¿cómo le llaman a este punto que dices tú, cuánto participo yo en esta situación? No hay facilidades para poder integrar esto. Entonces, a mí me gustaría que si tú tienes algunas ligas o de alguna manera poder ingresar a algunas plataformas del INEGI o de otras organizaciones que se dedican a salud para saber cómo estamos impactando nosotros, porque estamos en el estado de Morelos. Y si la población ahorita en el estado de Morelos es aproximadamente de 2 millones de personas, y nosotros tenemos en la base cerca de 155,000 pacientes, y si lo multiplicamos por 2.3, que es más o menos la multiplicación que se hace para saber los indirectos, ya estamos hablando pues de 400 y tantas mil personas, que ya casi estamos hablando de un cuarto de la población de Morelos en la que estamos impactando de alguna manera o de otra. Entonces, toda esa información no la podemos encontrar fácilmente para poder sustentar nuestros proyectos, nuestros documentos internos inclusive, ¿no? Sí, eso es precisamente, muchas gracias, María Esther, eso es precisamente a lo que me refiero. La organización cuenta con información propia, ¿no? A veces se la queda, a veces la pasa a las instancias. Y mira, hablando de Morelos, que esto es muy interesante. Para empezar, el INEGI tiene un asiento permanente en el Consejo Nacional de Agenda 2030 y en el Comité Técnico Especializado de ODS. Entonces, en teoría, la información que recaba el INEGI es o debe ser llevada a las instancias nacionales que le dan revisión a estos temas, ya sea en temas de salud, ya sea en temas de pobreza, ya sea en temas de seguridad alimentaria, etc. Entonces, el INEGI, digamos, si ustedes otorgan esta información directamente, tendría insumos suficientes para contribuir con información a esta meta específica del ODS 3 de salud y bienestar. Pero por otro lado, Morelos es uno de los estados, te lo digo porque tenemos contacto con ellos, que hizo un Consejo Estatal de Agenda 2030, precisamente para también ser otra instancia de recapitulación de lo que sucede en el estado con los ODS. Habría que ver cómo andan las cosas a nivel municipal, pero al menos tenemos 2 instancias que sí tienen esta interlocución con el gobierno central y que necesitaríamos ver dónde está esa información y qué se hace con ella, o si realmente se hace algo con esa información, que esa es otra posibilidad, ¿no? Claro. Entonces,
eso es bien, bien difícil, pero por eso la importancia de que también las organizaciones sepan, si bien no pueden a lo mejor, o no da el tiempo, no dan los recursos, o no sé, no da el tiempo de participar activamente en estos procesos, que al menos mi información también esté nutriendo el debate público, la revisión pública o la agenda pública de alguna forma. No debemos desapegar el actuar de las organizaciones de la sociedad civil de lo que pasa en el ámbito público, porque tienen mucho que defender y lo saben ustedes mejor que yo. A veces hacemos no solo acciones complementarias, sino suplementarias de lo que el Estado debería de estar haciendo. Entonces, por eso es importante monitorear, digo, yo les puedo pasar la información de lo que sé de Morelos y hacer la Por pregunta favor. por allí, porque tengo el contacto Sí. de los que están a cargo del Consejo Estatal. Pero Excelente. lo mismo, o sea, habría que hacer la pregunta, ¿no? INEGI, ¿qué estás haciendo con mi información y dónde está esta información? Porque les enseñaba que existe una base de datos, incluso del INEGI, sobre los temas de las metas y los indicadores de los ODS, pero está desactualizada desde 2018. Entonces, ¿qué pasó con la nueva administración? Que no Jolín. quiso darle seguimiento a esto, ¿no? Son Así preguntas es. válidas que tenemos que seguir haciendo y cuando no funciona en el nivel nacional, nos toca hacerlo en el nivel local y nos toca hacerlo también en el nivel internacional que les mostraba la vez anterior. También hay grupos mayores específicos en el tema de salud. Yo de verdad me quiero tomar el tiempo a dejarles todo esto en un manualito por escrito de los contactos y las formas en las que pueden estar también ustedes acá si es que les interesa. Pero que el chiste es que hagan algo con la información que producen porque tiene un valor público, tiene un valor. Claro, porque si interrumpo tantito, si la idea, ¿verdad?, es poder hacer política pública, necesitamos mucha información. ¿En dónde está? ¿Qué pasa con ella? Porque lamentablemente los indicadores de la Secretaría de Salud no contemplan ciertas enfermedades crónico-degenerativas como indicadores de salud. Y si no los contemplan, pues no los recogen las instituciones. Y al no recogerlos las instituciones, entonces nosotros no sabemos qué pasa con la salud, pues, repitiendo, ¿no? Claro. El asunto es poder hacer política pública para que puedan estos, o sea, que haya indicadores que nos digan cómo está la población. Exactamente. Precisamente por eso el día de mañana vemos esta introducción que también es súper necesaria al tema de políticas públicas. Eso es algo que sí quiero tratar con ustedes, la política pública que tiene el tema de la Agenda 2030 y la importancia que tiene el que participen las organizaciones en todos los niveles posibles. Nada más que nos falta información, ¿no? O sea, nosotros pedimos información al Estado, producimos información, pero también pues nos toca defender un poquito más nuestra información y llevarlas a distintas instancias y pluralizarlo. Eso es una tarea que sin duda tenemos que seguir haciendo. Muchas gracias por el ejemplo y ponen por aquí en el chat que en efecto yo creo que eso, otra vez, piensen en la agenda de manera holística. Podemos aportar a varios ODS, no solo quizá uno es prioritario, pero hay otros con los que trabajamos de manera indirecta. Entonces, bueno, por eso vamos precisamente a indagar en otro tema mañana, que es el tema de la coherencia de las políticas públicas y el espacio que deben de tener las organizaciones también en este ciclo de la política pública con la información que generan y con lo que contribuyen. Bueno, otra, ya lo tocamos un poquito, que es este suministro de recursos que hay hacia la Agenda 2030. Ya vimos que hay convocatorias, todas las aportaciones no necesariamente son financieras. Hay incluso uno de los grupos mayores más activos que existen a nivel internacional defendiendo la agenda, es justamente el Grupo Mayor de Voluntariado. O sea, son voluntarios de todo el mundo en varias organizaciones de México que están ahí precisamente pues para decir, nosotros también contribuimos, si bien no con números claros, a veces incluso más que números, como personas al desarrollo sostenible, pues tenemos también el derecho de participar en su revisión y en su monitoreo. Entonces, estas revisiones de los ODS que han tenido lugar en los últimos años han incluido el tema de voluntarios. También
un poco cómo han avanzado si es que existen leyes de protección a voluntariado y cuestiones así. Y así muchas otras cosas, ¿no? Hay cooperación científica y cooperación tecnológica y pues obviamente también las organizaciones aquí tienen un papel importante que jugar. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera un poco ayudarnos con esta preguntita, si tienen algún ejemplo en específico. Un poco tratando de ver estas preguntas. He asignado recursos dentro de mi organización etiquetados para el cumplimiento de los ODS, que hacer esto ya es un paso un poquito más pro que han tenido algunas organizaciones. Y otra vez pueden ser de cualquier tipo. No sé si también tienen ejemplos con Hola. voluntarios. ¿Sí? Bueno, nosotros somos una organización que trabajamos con el diseño de herramientas tecnológicas educativas. Entonces, a través del uso de la plataforma, con el diseño de algoritmos y el uso de la plataforma, podemos conocer cómo va el avance pues en el mismo y en la misma plataforma. ¿Explico un poco? Es una plataforma diseñada para maestros y padres que les permite hacer planeaciones y planeaciones didácticas, consultar contenido educativo. Entonces, un poco para mitigar el 4, educación de calidad, y dentro del 4, la parte que habla de brecha tecnológica, definimos indicadores que van relacionados con el uso de la plataforma. Entonces, cierto tiempo de uso o el uso de ciertas herramientas, etcétera, etcétera, a través de la base de datos que va generando información, podemos saber cómo vamos en el avance del aprovechamiento de las herramientas. Y el aprovechamiento de las herramientas pues va en un avance ascendente, entonces vamos poniendo metas que para ciertos años cierta cantidad de usuarios usen el sitio de cierta manera o aprovechen las herramientas de esa manera. Es así como planeamos hacer un seguimiento de nuestro proyecto a través de los usuarios con indicadores muy definidos. No sé si me explico. Sí, 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 buenísimo, buenísimo ejemplo. Y si lograron un poquito identificar también, no solo es el ODS Sí, son 4, varios. también La el cosa, ODS 9. ¿sí? De ahí, o sea, sí, en ciertos programas tenemos definidos, que los tengo aquí abiertos, tenemos definidos por los proyectos educativos que tenemos 3, salud y bienestar, 8, trabajo digno, 5, equidad de género, pero de ahí ya el seguimiento de indicadores de esos ODS es mucho más difícil. O sea, 1, fin de la pobreza, o sea, tenemos como muy claros los indicadores de impacto en materia educativa, pero ya los indicadores que se van a salud y a bienestar o a género, a trabajo digno o alguno fin de la pobreza, pues es mucho más difícil de traquear, aunque sabemos que estamos impactando. Sí, por eso la importancia, les decía, también, al igual que pasa y como lo vieron con los países, como pasa con México, hay cuestiones que hay que priorizar, ¿no? Y a veces es mejor tener el seguimiento y la revisión de uno de los objetivos o dos o algunas de sus metas que hacer toda esta revisión exhaustiva de cada uno o evaluación exhaustiva de cada uno. Pero con que al menos, y esto les va a servir mucho, porque cuando se aplican sobre todo a convocatorias, ustedes a lo mejor pueden jugar un poquito con esa carta de, pero le pego a esto también y eso les puede plantear eso les puede ayudar mucho a plantear algún proyecto. Entonces, siempre es bueno que tengan identificados aquellos que hacen de manera muy exhaustiva, que hacen de manera muy específica para los que se tienen indicadores o herramientas o instrumentos clave y aquellos a los que se les contribuye como de manera un poco más indirecta. ¿Ibas a decir algo? No, o sea que finalmente existe la literatura para justificar otros, digo, no nuestros análisis y nuestros datos, sino análisis del INEGI así, pero también son poco atribuibles, ¿no? Entonces, irnos a datos que, pues sí, se redujo la pobreza o lo que sea, que no sabemos, ¿no? En 10 años finalmente, y que no son atribuibles, no son respectivamente atribuibles a nuestro proyecto. A mí no me gusta en lo personal como
acudir a ese tipo de data que pues no es justificable, ¿no? Sino a nuestra propia data del propio programa y del propio usuario, y no a irnos a números generales, universales, aunque sean regionales o federales. Exacto. Sí, también por eso la importancia de tener sus números propios bien identificados a qué del desarrollo sostenible, sobre todo en los contextos locales, es a lo que le están contribuyendo, porque a veces también sucede, saben mejor que yo, hay organizaciones que tienen un mejor seguimiento o incluso obtención de datos más que los gobiernos locales o algunos municipios. Entonces ahí sí, un muy buen punto el que haces. Bueno, hay que observar también la evolución y desarrollo de acciones a favor de la agenda, aunque estas no sean propias, hay que también leer cómo vamos en el contexto. Y en ese sentido, pues bueno, se relaciona un poquito con lo que ya hablábamos en la intervención anterior, cómo damos seguimiento en mi organización a todas estas cuestiones con preguntas clave, cómo me actualizo respecto a lo que está sucediendo con la Agenda 2030, sobre todo con escenarios tan cambiantes como los que hemos tenido en los últimos 18 meses. Pudiésemos haber tenido muy claro cuál era la cifra de la pobreza extrema, pero pues se viene una pandemia, una recesión económica súper fuerte con un impacto agudo también en contextos locales que obviamente nos cambia la dinámica, ¿no? A lo que veníamos, o al menos la información que teníamos hasta 2019. Siempre tratarse de mantener al pendiente, saber cuándo es que presenta México, si no presenta, por qué no presentó, saber si al menos en mi localidad, mi gobierno estatal, mi municipio está haciendo estos ejercicios de revisión, y si está haciendo estos ejercicios de revisión, ¿a quiénes están incluyendo? ¿Qué organizaciones están ahí? ¿Qué sesgos puede haber también en la información? A veces pues nada más invitan a ciertas organizaciones o son procesos centralizados o no se discute la totalidad de la agenda como es necesaria, o a veces se discuten temas que coyunturalmente no son relevantes para la localidad. En fin, un montón de cuestiones que pasan alrededor de la Agenda 2030 que sí requiere tanto de aliados como de conocer los canales donde está la información sobre Agenda 2030. Y como les mostraba la vez pasada, está en el sitio de la plataforma web de donde se sube todo lo que produce México para la ONU, donde está también la plataforma regional de la CEPAL. No hemos tenido un espacio muy claro de México y sociedad civil, pero hay organizaciones que sí están dando seguimiento. Entonces también eso es importante, ¿no? Estar al pendiente de qué pasa con la agenda en todos los ámbitos y cómo nos podemos involucrar en ella y dónde se obtiene la información y en cuáles se puede participar. Yo les mencionaba que al menos en el nivel internacional están los grupos mayores que en mi experiencia nos han otorgado, al menos para muchas organizaciones de la sociedad civil en México, más información que el propio gobierno mexicano o que la Dirección de Agenda 2030. A veces nos llega la información más rápido. A mí me pasó en 2018, que es cuando México presentó por segunda ocasión su informe, que nos lo hicieron llegar primero las organizaciones de sociedad civil a nivel internacional que el propio gobierno de México. Este año fue una cosa todavía un poco más cerrada y más ortodoxa frente a este tema, pero bueno, cada uno de estos grupos tiene sus propios boletines de distribución, sus propias reuniones, sus puntos focales regionales. A veces cuando no hay puntos focales regionales, las organizaciones tienen la capacidad de convertirse en puntos focales regionales. Y pues bueno, es otra forma de poder involucrarse en el tema de la agenda que otorga información, otorga conocimiento sobre lo que está pasando y pues también a veces nos permite ver cómo desgraciadamente en nuestro país eso es luz de la calle y oscuridad de la casa, pero bueno, eso no lo vamos a poder evitar, pero sí es una puerta de entrada para la sociedad civil. Y sobre todo, se los vuelvo a poner acá como lo hice en la ocasión anterior, conocer aquellos estados, aquellos municipios que sí están trabajando con la Agenda 2030. Yo estuve la semana pasada, por eso perdí el vuelo de la sesión anterior,
Estuve la semana pasada en San Luis Potosí, donde hicieron algo sumamente interesante con organizaciones del municipio de San Luis, donde adoptaron la Carta de los Derechos Culturales, que no se pueda mover en la próxima administración, que tenga mecanismos de revisión. Son solamente 5 municipios en el país los que tienen esto. Entonces, bueno, son iniciativas interesantes que se pueden hacer a nivel local, que están alineadas con la Agenda 2030, que pueden tener información y tener también otros aliados, como en este caso San Luis, como un poco para anclar que esto siguiera, a pesar de que la administración cierra, pues invitaron a la UNESCO, como para que estuviera ahí un poquito haciendo contrapeso y trabajando siempre en alianza. Entonces ahí sí toca verificar caso por caso, municipio por municipio, o en este caso estado, si es que está funcionando este tema de la agenda desde el plano gubernamental. Bueno, el que es más fácil, y ahí sí me gustaría conocer una o dos opiniones en el tema de la socialización. A raíz de lo que han visto que es la Agenda 2030, o a lo mejor ya estaban haciendo esfuerzos sobre ella, es importantísimo, es imprescindible dar a conocer al mayor número de personas y organizaciones que esto está sucediendo en el mundo, que esto está sucediendo en la política pública, que esto está sucediendo en el financiamiento y que por supuesto esto también tiene que ser de interés para la ciudadanía en general. Y pues esto de la socialización es súper sencillo. ¿Cómo difundo los ODS en mi organización? ¿Cómo los difundo más allá de mi organización con mi comunidad? Es decir, tengo que empezar primero por que mi personal entienda qué es el desarrollo sostenible, que entienda que trabajamos por el desarrollo sostenible, cómo le comparto esto a mi comunidad, qué canales utilizo para comunicar esto y pues qué otras cosas deben hacerse de manera tanto acelerada como escalada para difundir este mensaje. Lo repito como lo hice en la primera sesión, los retos que tiene la agenda son cada vez mayores que las oportunidades y pues es sí o sí indispensable que todas las organizaciones, así sean las más pequeñas o las más grandes, estén pensando en el enfoque del desarrollo sostenible. Hay quien va a trabajar más sobre el desarrollo económico, hay quien va a trabajar más sobre el desarrollo social o quien va a trabajar más sobre el desarrollo ambiental. Pero acuérdense que el desarrollo sostenible busca que la economía no esté desapegada de los derechos humanos y que los derechos humanos no estén desapegados ni de la economía ni del medio ambiente. Entonces, siempre tratando de tomar estos 3 pilares en consideración. Entonces, no sé si me quieran compartir si han hecho estos ejercicios de difundir los ODS al interior de su organización, si a partir de lo que han visto en este curso les ha dado también pues la curiosidad de empezar a hacer esto otra vez, primero en casa y después salir a la comunidad, también con las personas que puedan ser beneficiarias del trabajo que hacen en su organización, así como los canales con los que tienen disponibles para dar a conocer este mensaje. No sé si alguien nos quiera compartir algo al respecto de esto. Hola. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Bien, en nuestra organización hemos, a raíz de algunos talleres que estuvimos tomando el año antepasado y pasado sobre ese, desde luego replicamos esta información con nuestro equipo de trabajo, pues para también estar transmitiendo lo que estábamos recibiendo en estos talleres y consecuentemente ir identificando nuestro quehacer acorde con los ODS. Esa misma situación nos hizo llevar a la identificación de cuáles ODS teníamos contacto y ahora con este taller, el programa que estamos tomando contigo, nos hemos profundizado más para ver exactamente la conexión, porque en algún momento hablamos en alguna convocatoria, nos decían que no pueden tocar más que un solo ODS, no más de uno. Entonces, esta situación nos desconcertó un poquillo, porque decíamos que nuestro quehacer tenía que ver con varios ODS, y ahora a raíz de estas sesiones que hemos tenido, hemos captado y entendido la importancia de la relación y la conexión que hay entre todos los ODS, o varios de ellos, y consecuentemente la
importancia también con la situación de salvar el planeta. Esa es una parte. En ese sentido, hemos estado trabajando con los equipos en la revisión, la identificación del quehacer, la importancia de lo que son los ODS, la agenda también, y desde luego en las redes en las que formamos parte, hemos insistido mucho en que hoy por hoy tenemos que hablar de eso, de los ODS y la conexión, mayormente cuando estamos en contacto con organizaciones. La Fundación tiene contacto con organizaciones de Latinoamérica y en las sesiones que estoy participando he insistido mucho en este aspecto de la importancia de enfocar nuestro quehacer atendiendo a los ODS para poder dar respuesta también a los donantes de esa importancia que estamos trabajando. Y en cada convocatoria que participamos hacemos también perdón, ese señalamiento para decirles que ahí el punto está en que ese donante estará participando con su apoyo en ese cumplimiento pequeño de lo que es nuestro universo, pero que ya está enfocando hacia lo que es el ODS correspondiente. Esa sería mucha experiencia. Muchas gracias, José. ¿Y cómo has atestiguado un poquito la recepción que tienen tanto sus colaboradores como cuando han hecho esto hacia el exterior? Bastante bien, porque el primer punto pues es el hecho de identificar que el quehacer que hemos estado realizando ya a lo largo de tanto tiempo, que llevamos más de 25 años participando, se ha tenido esta situación y se va encontrando la conexión y que, bueno, no es un quehacer solo para cumplir una situación de una persona o de un grupo de personas, sino que se está yendo más allá porque estamos consecuentemente buscando con la teoría del cambio y todo esto que también estamos ahí trabajando, ver pues la situación de la sostenibilidad y consecuentemente es una situación grata el ver que hay esta identificación y hay esta preocupación y ocupación de que se esté coordinando esta situación mundialmente. Igualmente con los compañeros de Latinoamérica ha sido también muy bien aceptada, muy importante, sobre todo porque hemos hablado también de la situación de los titulares de derecho, de la restitución de derechos y no la situación de una resocialización, sino más bien la restitución de derechos, porque todo esto he percibido pues de verdad una entusiasta recepción de todos. Qué bueno, qué bueno. Eso es bueno. Yo he tenido de todo. La mayoría, les puedo decir, un 90% en todos los años que llevo trabajando en esto es positiva, pero también hay una parte que suele ser negativa, ¿no? También hay enemigos de los ODS en muchos sectores. Yo creo que en todos los sectores hay enemigos de los ODS y son también escenarios que nos tenemos que plantear, pero al momento que logramos identificar, y por eso aprecio que estos colorcitos sean tan llamativos a quien los hizo, es que vayamos involucrando ciudadanía, organizaciones, a que al momento en que vean esta imagen, pues sepan a qué se refiere y que va más allá de nosotros y que es pues un primer esfuerzo de la humanidad para lograr que no estén las cosas tan mal. Muchas gracias, José. ¿Alguien más quiere compartirnos experiencias de socialización? A lo interno, al externo, como crean, les es más fácil. Los que apenas están pensando en cómo hacer también una estrategia de socialización. Aquí les puse este ejemplito de Grameen de la Frontera en Sonora. Hay quien hace juegos, hay quien hace exposiciones, hay quien hace todo tipo de cosas para, pues bueno, para comunicar porque esto es importante. No sé si alguien más haya hecho un ejercicio así. Que nos quiera compartir. No, la verdad no. ¿No lo han hecho? No, para nada. Pero bueno. Es una buena idea la que presentas. Gracias. En León 13, hemos hecho el esfuerzo, pero ha llegado hasta este nivel, ¿no? Decir en cuáles creemos que impactamos. Pero si nos preguntas cómo es el impacto y cómo lo puedes mostrar,
todavía no lo logramos ver. Digo, de hecho, por eso es la razón de tomar este diplomado, porque sabemos que los ODS no son un chipote para nuestra actividad, ¿no? No es algo extra a la que, ahora vamos a reportar por allá. Pues no, es algo, nuestro día a día sabemos que impacta y se refleja de alguna manera, pero ¿qué indicador estamos variable o qué indicador adentro podemos decir que es el que esperaríamos que si todas las organizaciones hicieran lo mismo, se movería la aguja? Esa claridad no la tenemos, ¿no? Y aunque hay objetivos etéreos en los que pues serán mediciones cualitativas al final de cuando se hagan estas mediciones, también hay objetivos muy concretos, ¿no? En la porcentaje de emisión, cuánto mejoraron tus ingresos, ya tienes agua o no tienes agua, tienes ya un baño seco, una ecotecnia en tu casa, no la tienes, pero cómo medirla y cómo reportarla es lo que no sabemos todavía, ¿no? Y yo creo que intuyo que ya nos estamos acercando, a eso, porque también es tan extenso los ODS que si comunico todo en la organización voy a comunicar nada. Entonces, con esto quiero tener mucha claridad de cuáles son los 3 o 4 que le pegamos de una forma muy clara y cómo le pegamos, ¿no? Y poderlo incluir en los reportes de todos los colaboradores de su día a día, ¿no? Oye, hoy di estas capacitaciones. Bueno, pues esa capacitación ayudó a mejorar esto. O debería mostrar eso. Y es porque también se lo quiero mostrar a los donantes. Tengo algunos exigentes que me dicen, dices que le pegas al de igualdad de género. ¿Cómo lo haces? ¿Qué se está moviendo? O, a ver, eso no veo que lo estés reportando a algún otro lado. Entonces, que quiero amarrar eso, ¿no? Pero pues definitivamente es algo que tenemos ya en la vena. Y creo que por el hecho de ser IAPs, nuestra propia naturaleza le pega a uno o varios de estos ODS, ¿no? Nuestro actuar diario. Claro, sí, claro. Por eso, precisamente, muchas gracias por sus intervenciones. Ahorita, si alguien más quiere tomar la palabra, adelante. Nada más sí, aclarar. Por eso, digamos que en el ideal que tiene la Agenda 2030 se buscan estos 6 pasos. Su implementación, su monitoreo, su financiación, su socialización, porque también es importante pues transmitir el mensaje de la sostenibilidad, sobre todo para aquellas instancias que convocan a cientos o miles de personas como son las organizaciones. También, por supuesto, su evaluación. O sea, en realidad estos son los componentes que siempre tiene que tener la agenda. No importa si la organización es pequeña o grande, no importa si la organización tiene que seguir estándares de calidad o rendición de cuentas a donantes que le piden llegar hasta este nivel exhaustivo de qué indicadores le están pegando, o si de plano nada más cumple un valor comunitario en la que le enseña a niños, niñas y adolescentes lo que son los ODS. Cada dimensión es bien, bien distinta, pero al menos sí se busca que se tengan estos pilares en cuenta y que se participe activamente con ellos en distintas instancias, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más, antes de pasar al otro punto, quería tomar la palabra. Yo, Braulio Pegueros, yo trabajo en Dibujando un Mañana. Es una organización segundo piso. Nosotros tenemos ya hace varios años en nuestra metodología los ODS y derechos con niñas, niños, adolescentes. Y al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es muy importante hacer redes con las organizaciones, que es el ODS 17, para poder fomentar, ¿no? Poder fomentar esos ODS y llegar a un objetivo. No sé si podamos decir que impactamos, pero participamos en la socialización de estos ODS, ¿no? Y lo traemos desde nuestro plan de trabajo, desde nuestro plan estratégico, plan anual, y fuimos desarrollando los indicadores para irlos midiendo. Entonces, no es una tarea fácil, pero creo que todos debemos poner este granito de arena para poderlos implementar y poder sumar a los ODS, ¿no?
Ahí hay un aspecto súper importante. La socialización también contribuye a los ODS. O sea, hay organizaciones que nada más se dedican a socializar lo que es la Agenda 2030 o lo que es el tema del desarrollo sostenible o cómo es que llegamos aquí, y eso también contribuye, porque acuérdense que la información también construye ciudadanía y en muchas veces también cambia nuestro chip de muchas cosas, ¿no? También por eso, si se recordarán, les puse escenarios apocalípticos de cambio climático y de desigualdad al inicio, es precisamente para primero crear escenarios de dónde estamos, qué necesitamos hacer, qué nos lleva ahí, es el desarrollo sostenible, y por primera vez tenemos una herramienta común que nos ayuda al menos a identificar hacia dónde vamos. Y esa herramienta común busca que se tengan 6 aspectos clave para lograr su consecución, que son estos que les mencionaba: socializar, evaluar, monitorear, todo esto. Entonces, a grande o pequeña escala, todos podemos hacer esto, y sé que lo preguntaron en el chat si hay herramientas de socialización. Justamente en la parte que ya es taller, cuando nos podamos repartir un poquito en grupos, la idea es que trabajen con herramientas, algunas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Hay muchísimas, les puedo decir de entrada que hay desde cómics hasta manuales educativos, hasta mascotas, un montón de cosas que tratan de hacer difusión de la Agenda 2030, así como te encuentras pues estándares de calidad o te encuentras estándares específicos que ya están pidiendo una alineación con los ODS. Digamos, el punto es que todo esto se ha traducido de acuerdo al sector, incluso al rango de edad o en donde se puede utilizar, y sí hay herramientas didácticas, hay hasta una red de profesores de ODS en todo el mundo, al menos conozco 35 profesores de todo México que están participando en estos temas. Entonces sí, hay gente movilizándose, nada más es cuestión de conectar a la gente de manera adecuada. Entonces, bueno, esto quizás sea un paso ya más adelante, porque en algunos casos ya llevan adelantadas cuestiones hasta la revisión y monitoreo, otros que apenas van a empezar con la socialización. Tenemos distintos niveles por acá en este grupo, lo cual siempre es bueno, y revisar cómo vamos va a ser importante. Y algunas preguntas, digo, nada más para quien ha llegado a este paso, es si se forma parte de alguna red que verifique cumplimiento de ODS, ya sea a nivel local, nacional e internacional. Y bueno, también lo que les decía, ¿no? ¿Qué debe de hacerse con la información que se está produciendo a nivel organizacional de manera unilateral o de manera personal única, y qué se hace también en trabajo en red? Porque como lo vimos, hay muchas coaliciones, hay muchas redes interfiriendo o tratando de ser parte del tema de revisión de los ODS, y que vamos a ir también viendo sobre la marcha, sobre todo en la parte del taller. En la parte del taller sí vamos a hacer el primer paso. Sé que algunas de sus organizaciones ya tienen adelantado esto, de a qué ODS contribuye o a qué metas estoy contribuyendo. No vamos a revisar las metas completas de nueva cuenta, pero sí vamos a hacer un trabajito en línea, ya sea con Mural, que es una aplicación donde todos ustedes pueden poner insumos, o Padlet, que ya la utilizamos, o también con el trabajo en grupo, que vayamos a hacer esta identificación de metas y objetivos a los cuales les estamos pegando. Y en socialización, al igual que les mostré este tema de las convocatorias o las plataformas en las que ustedes pueden buscar voluntarios o aplicar a convocatorias o etc., también hay así un montón de herramientas que pueden utilizar para cómo socializar esto con sus colaboradores. Hay también pequeñas encuestas que pudiesen utilizar. Está, por ejemplo, la encuesta global de Naciones Unidas para un mundo mejor. En ellas, de manera muy sencilla y rápida, que pueden utilizar con sus colaboradores, es si conocen los ODS, cuáles son los ODS para ellos y sus familias que son prioritarios. Lo mismo pueden hacer nivel comunidad. Y se tiene una base de datos en donde salen los resultados de México, donde ustedes pueden ver cuáles son los ODS prioritarios de México. Pueden acompañar eso a lo mejor de alguna presentación abierta que tenga la lección más grande del mundo, que es alguien que produce mucho material para niños, niñas y adolescentes en temas de ODS.
Hay algunas otras, por ejemplo, el grupo mayores de personas con discapacidad que han creado sus propias herramientas para dirigir el tema de socialización de ODS para personas con discapacidad. Hay de todo, traducciones ODS en braille, traducciones a lenguas indígenas. Hay muchos materiales, pero otra vez tenemos que ponerlos todos en un solo lugar para que los conozcamos. Y pues bueno, estos son los aspectos que sí quería revisar con ustedes el día de hoy. Sí me regreso un poquito por acá, nada más para que no perdamos de cuenta cuáles son esos, digamos, aspectos clave que todos tenemos que tener, para la implementación de la Agenda 2030. Te voy a poner por acá el link, Rebeca, que estás preguntando. Esa es la encuesta global de Naciones Unidas para un mundo mejor. Les voy a enseñar en la parte de taller algunos tips de socializar y les voy a incluir esta y otras herramientas y cómo visualizarlas porque puede que les ayude mucho. Y pues bueno, al igual que el tema de las convocatorias y los sitios web, les voy a estar poniendo también así herramientas que les puedan ser útiles para el tema de socialización. Y bueno, eso sería todo de mi parte hoy, nada más para terminar el tema de revisión y monitoreo de la Agenda 2030. Nos veríamos el día de mañana para el tema de políticas públicas y alianzas intersectoriales. Ya sería como la última parte más, me regreso un poquito aquí, sería como la última parte teórica. Los últimos 2 espacios de todo este programa son prácticos, tanto en discusiones en grupo como en hacer algunos aspectos en línea con unas plataformas que sí me gustaría más que entre ustedes estén interlocutando y al menos podamos salir con una pequeña producción por organización de lo que es alinear la Agenda 2030 a su actuar institucional. Entonces, mañana, que nada más se cubre en una sola sesión, es la última parte teórica y las siguientes 4 sesiones en estos dos títulos que ven acá, sí son prácticas para hacer estos temas pues ya más aterrizados a sus organizaciones. Puede, digo, no sé por aquí quién ande de la hub de CDMX, puede que sí requiera enviarles algún ejercicio previo pequeño. Entonces, pues para no la de mañana, sino las que siguen, sí les enviaría como un pequeño ejercicio previo para que lo completen antes de la sesión y venir preparados para este tema de la alineación sobre todo. ¿Vale? ¿Alguna Perfecto, pregunta claro más? que sí, maestra. Si alguien tiene alguna duda. Yo reitero mi petición de los temas que nos son enviados. ¿Ya están en la plataforma? Todavía no, señor Vallejo. La verdad es que sí nos da mucha pena, pero siguen en edición. Sí, porque va a ser muy importante poderlos revisar en su momento y sobre todo ahora que viene la cuestión de las prácticas, ¿no? Sería interesante tenerlos. Ojalá pudiéramos ya tenerlos. Gracias. Gracias Perdón la por sus molestia. comentarios. Bueno, ¿Alguien más? ¿Algún Yo comentario? tengo una pregunta, porque yo tenía registrado como hoy, o sea, lo que me llegó en el mail era hoy, políticas públicas y alianzas intersectoriales. Entonces, el día de mañana yo ya no estoy inscrita en nada. O sea, yo solo estaba el día de hoy inscrita a políticas públicas y ahora en la pantalla veo que es mañana políticas públicas. Así es. sea, Sí, yo- tuvimos que recorrer las fechas. De igual forma les vamos a mandar la liga para que puedan acceder el día de mañana. Estas fueron unas cuestiones que tuvimos que mover de último momento, pero efectivamente se daría el día de mañana el tema que estaba programado para hoy. Ok, Y se porque los yo el vamos día de a mañana no puedo y justo pues hubiera sido lo ideal que nos avisaran que hoy no iba a ser el curso de políticas públicas, ¿no? Porque a mí me llega hoy un mail
avisándome que hoy es el curso de políticas públicas y en contenido pues veo poco sobre políticas públicas. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé ahí si ya fue como un error de comunicación. La sesión pasada quedaba pendiente una parte de este tema de mecanismos de revisión y monitoreo, donde querían algunas herramientas, sobre todo de buscadores y lo que les mostré. Y yo, me disculpo, pues se me retrasó un vuelo la semana pasada y esa parte que correspondía para la semana pasada se tuvo que dar el día de hoy. Y entonces mañana sí se da esa sesión de políticas y alianzas intersectoriales. Eso fue lo que sucedió. Ok, pues sí estaría, o sea, porque yo en el CECAPIS, a lo que entendí, nada más me había inscrito al curso de políticas públicas. No sé si es el caso de más personas o yo fui la única que no se inscribió a todo el programa, pero sí estaría, o sea, como recomendación, pues sí, como que nos avisaran que se va a cambiar y no a la hora de la hora en el mero curso enterarnos. Y sí, por tiempos, pues yo ya no puedo mover lo que tengo el día de mañana, ¿no? Claro, sí, les pedimos una disculpa, como les comentábamos y como comentaba la maestra, fue una cuestión de último momento que se tuvo que tomar esta decisión. Les vamos a compartir la liga de mañana, los que puedan acceder a la sesión mañana en el mismo horario de 4 a 6. Nos dará mucho gusto tenerlos presentes y las personas que no puedan hacerlo, les vamos a pasar el link de la grabación para que no pierdan la sesión. Preguntaban en el chat también en dónde se suben los videos. Se suben en el canal de YouTube de la Junta. Ahí los van a encontrar. Vamos a meter presión para que esperemos en estos próximos días ya tengamos los videos de todo lo que corresponde a Agenda 2030 en el canal y los puedan consultar las veces que requieran. Sí, sobre todo porque todo esto, y creo que sí ya ha pasado anteriormente, que se meten a una sola sesión y todo esto va ligado. Entonces, si tienen chance de ver las demás grabaciones cuando estén listas y los materiales, y revísenlo porque todo lleva, digamos, una secuencia y se pierden un poco si nada más están viendo una parte. Así es. Ok, muchas gracias. Las personas que también, reitero, las personas que no se inscribieron a la sesión de políticas públicas, de todas formas se les va a compartir la liga para que puedan acceder y tengan la información. De todas maneras, cualquier cosita, les vuelvo a dejar mi correo. Si hay algo que les pueda compartir, ahí está. ¿Listo? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Si no tienen dudas acerca del tema. Yo tengo una duda. ¿Las presentaciones se nos van a compartir? Así es. La maestra nos va a hacer favor de compartirnos a la Junta y nosotros se los haremos llegar. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, pues maestra, muchas gracias. Compartir el agradecimiento correspondiente a la sesión de Agenda 2030, Mecanismos de Revisión y Monitoreo. Lo entrega la Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México, la maestra Carol Alejandra Arámbula Carrillo, por su participación en la sesión de Formación y Desarrollo, Agenda 2030, Mecanismos y Revisión y Monitoreo. Tienes una encabría. Termina el día 13 de septiembre del 2021. Firma el jefe de Departamento de Desarrollo y Capacitación, Sergio Gómez Sainz. Muchísimas gracias. Entonces nos gracias, vemos maestra. mañana. Claro que sí, ¿me podría regalar 5 mañana. minutos si me permiten en la sala? Gracias. ¿Nosotros ya nos podemos retirar? Ya, en el chat les voy a poner la liga para que nos hagan favor de hacernos algunos comentarios y contestar la encuesta. Entonces, si muchas gracias. Tomarlo de ahí. Gracias a ustedes. Buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.